Como cualquier persona que eso ha sido el niño nerdo al crecer puede atestiguar, no puedes evitar asumir lo peor cuando el tipo más grande de la clase de repente se acerca a ti. Tuvo que llamarme por mi nombre varias veces para que dejara de fingir que estaba leyendo las páginas en blanco de mi cuaderno. Sin embargo, en lugar de bombardearme con todos los insultos habituales sobre mis gafas, mi ropa o mi corte de tazón, simplemente me sonrió desde arriba y preguntó: «Oye, nuevo, ¿juegas tapas?». Negué con la cabeza. Mis padres y yo acabábamos de mudarnos al pueblo apenas un mes atrás, así que obviamente no estaba familiarizado con las tendencias locales. Bottle caps, o simplemente caps, tapas, aparentemente era un infame juego infantil que recientemente había resurgido y se jugaba en toda la escuela. Digo infame porque muchos padres lo veían como una puerta de entrada a posteriores hábitos de apuestas y alentaban activamente a los profesores a estar atentos a los estudiantes que participaban en él. Irónicamente, eso solo añadía al atractivo subterráneo del juego. Sus preocupaciones no eran infundadas, ya que los niños a menudo eran persuadidos por sus compañeros para apostar su dinero semanal u otras posesiones. Las reglas son engañosamente simples. Al comienzo de un juego, cada jugador toma 4 tapas de botella al azar del conjunto. Cada tapa tiene un número escrito en el interior, que muestra la cantidad de puntos que vale esa tapa. Los números pueden ser 5, 10, 15, 20 o 25. Los jugadores luego se turnan para adivinar cuántos puntos tiene el otro. Cada vez que se equivocan, su oponente debe decirles que adivinen más alto o más bajo en su próximo turno. Si un jugador sospecha que lo están desviando, puede acusar a su oponente. Un jugador gana adivinando el número exacto de puntos que tiene su oponente, atrapándolo mintiendo o siendo acusado de mentir cuando en realidad no lo hacía. Independientemente del resultado, ambos jugadores dan vuelta sus tapas al final del juego, revelando su puntaje y demostrando que no han hecho trampa. Huelga decir que perdí mi dinero del almuerzo ese día, pero unas pocas libras eran un precio pequeño por la emoción de participar en algo que no se suponía que debía. Así fue como empezó. Después de unas semanas, mis propios padres apenas podían reconocerme. Había dejado de estudiar, lo que mis calificaciones inevitablemente comenzaron a reflejar. La única razón por la que iba a la escuela era para jugar a las tapas con los chicos. Probablemente empezando a sospechar lo que estaba pasando, mi mamá comenzó a preparar mi almuerzo en lugar de darme dinero. Desafortunadamente, eso solo resultó en que yo sacara cosas de la casa a escondidas con las que podía apostar. Era demasiado joven para comprender el concepto de adicción grave y mucho menos para darme cuenta de que me estaba precipitando de cabeza hacia ella. Los demás me convencieron de dejar de asistir a clases por completo. Pasábamos los días de semana detrás de un gimnasio abandonado, donde fumábamos, garabateábamos pendejos en las paredes y, por supuesto, jugábamos a las tapas. Pero también había otra razón por la que íbamos allí. De vez en cuando, este viejo chiflado de al otro lado de la calle bajaba y nos hacía una visita. En retrospectiva, el tipo claramente no estaba bien. Estaba gravemente desnutrido, apareciendo más y más delgado cada vez que lo veíamos. Su rostro estaba cubierto de costras y lesiones, y sus ojos estaban perpetuamente inyectados en sangre. Nunca nos dio su nombre, así que simplemente lo llamábamos señor Zack debido a su propensión a usar suéteres absurdamente grandes. Según él y sus amigos fueron los que originalmente idearon nuestra actividad favorita cuando tenían nuestra edad. Por lo general, se sentaba allí y nos miraba jugar durante unas horas antes de volver a entrar. En ocasiones, sin embargo, desafiaba a uno de nosotros a un juego, siempre blandiendo el mismo billete arrugado de 50 libras y prometiéndoselo a quien lo venciera. Era una cantidad obscena de dinero desde la perspectiva de un niño de 12 años a principios de los 90. No es que alguna vez lo supiéramos. Pensarías que, para un juego que depende tanto del azar, uno de nosotros estaba destinado a tener suerte eventualmente, pero el viejo lunático astuto siempre lograba escabullirse al final. Cada vez que parecía que estaba a punto de perder, de repente hacía una suposición al azar que resultaba ser la correcta.
Estábamos convencidos de que hacía trampa, pero no podíamos descubrir cómo. Las tapas de botella que usábamos eran todas de la misma marca de refresco, no debería haber habido forma de diferenciarlas. O lo estaba ayudando a alguien, o tenía un ojo increíble para los detalles. Quizás era hora de que inclináramos las probabilidades a nuestro favor también. Hacer trampa en las tapas se considera un tabú local y una forma confiable de que te pateen los dientes si te atrapan. Dadas las circunstancias, sin embargo, pensamos que la revancha es juego limpio. Un conjunto funcional consta de 4 tapas de cada uno de los 5 valores respectivos, totalizando 20 por conjunto. Marcar cada una de alguna manera distintiva habría sido demasiado obvio, especialmente si el viejo señor Zack realmente era tan perceptivo. Para sorpresa mía y de todos los demás, fui yo quien se me ocurrió la idea con la que finalmente terminamos. El plan era hacer un nuevo conjunto amañado compuesto por 16 tapas que valieran la misma cantidad de puntos, en este caso 10, y solo 4 de un valor diferente, 15. Solo esas 4 estarían marcadas de alguna manera idealmente discreta para que pudiéramos buscarlas entre el resto. La idea era que siempre supieras lo que tiene tu oponente, independientemente de lo que elija, y también poder asegurarte de que no haya más de 4 tapas de un solo valor entre ustedes dos, ya que eso lo habría delatado. La trampa estaba tendida. Todo lo que quedaba ahora era que nuestro invitado de honor hiciera su aparición. El señor Zack apareció tarde a la tarde siguiente. Nos saludó con la mano y asumió su lugar habitual de sentado, un banco improvisado hecho de madera contrachapada y algunos bloques de hormigón como soporte. Cooper, el niño mayor de nuestro grupo, no parecía interesado en esperar a que se extendiera un desafío. Se acercó al anciano y exigió la revancha que sentía que se le debía. El señor Zack le ofreció una sonrisa pasiva y neutral, luego se encogió de hombros y se unió a nosotros en la mesa. El resto de nosotros dimos unos pasos atrás, habiendo reemplazado el conjunto real por el trucado y tratando de no parecer demasiado visiblemente alegres al respecto. Las tapas de botella se colocaron entre ellos. Incluso de un vistazo, ya pude distinguir las 4 marcadas del resto. 3 de ellas estaban ligeramente rayadas en diferentes lugares, mientras que la cuarta tenía partes de su logotipo manchadas. Intentamos que las imperfecciones parecieran lo más benignas y accidentales posible. Según las reglas, ambos jugadores se turnaron para barajar el orden antes de seleccionar sus tapas. Cooper esperó a que su venerable oponente eligiera primero. Podía decir que el anciano tenía 3 dieces y un 15. En respuesta, Cooper rápidamente arrebató los 15 restantes y un 10. Ambos revisaron sus tapas, o fingieron hacerlo en el caso de uno de ellos. El juego estaba oficialmente en marcha. Cooper fue el primero en adivinar. 25. Proclamó con suficiencia, a pesar de estar equivocado. Probablemente había pensado que ganar en su primer turno podría haber sido un poco demasiado sospechoso. El hombre volvió a revisar su puntaje y negó con la cabeza, todo mientras mantenía su tranquila sonrisa. Más alto, respondió. Su voz era tan débil y áspera que sonaba como si constantemente estuviera luchando por respirar. Era su turno de adivinar. ¿Qué tal, 70? Cooper hizo un chasquido con la lengua, se recostó y le dio el pulgar hacia abajo. Todo el juego solo duró 3 rondas. El señor Zack estuvo peligrosamente cerca de acertar en ambos sus intentos posteriores, obligando a Cooper a simplemente apretar el gatillo y terminarlo. 45. Y así, todo había terminado. No podía creerlo, el plan realmente funcionó. Cooper me lanzó una mirada astuta, su sonrisa más amplia que nunca, lo que no pude evitar corresponder. Extendió su mano hacia el hombre aturdido que estaba frente a él, esperando su recompensa de vida. Todos quedamos desconcertados cuando la mueca sombría del hombre de repente se convirtió en risa. Carcajeó, resolló y luego volvió a carcajearse. No estoy seguro de qué tipo de reacción esperábamos, pero ciertamente no fue esa. Antes de que un ahora confundido Cooper tuviera la oportunidad de retraer su mano,
el señor Zack la había agarrado con ambas suyas. Sacudió todo el brazo del niño y luego, triunfante, golpeó el codiciado billete de 50 libras frente a él. Nunca había visto al anciano tan animado antes. Parecía genuinamente feliz de haber perdido, como si se le hubiera quitado un tremendo peso de encima. Miramos en silencio atónito mientras se dirigía a la intersección cercana, riendo y vitoreando todo el tiempo. Era surrealista verlo parado allí, golpeando los pies contra el pavimento de manera celebratoria mientras los otros peatones circulaban a su alrededor. Parecía estar esperando algo. Los autos redujeron la velocidad, pensando que tenía la intención de cruzar, pero el viejo decrépito simplemente los apartó con una sonrisa. Creo que lo volvimos loco, chicos, dijo Cooper en un tono autosatisfecho, y luego procedió a agitar su premio frente a cada uno de nuestros rostros. Debería haber sabido que era mejor no esperar que se reconociera mi contribución. De repente, el señor Zack giró teatralmente. Nuestras miradas se cruzaron. Sonrió con complicidad, hizo una reverencia y, para nuestro absoluto horror, saltó hacia atrás frente a un camión que se acercaba. El conductor no tuvo tiempo de reaccionar. La colisión inicial envió al hombre harapiento rodando bajo las ruedas, donde su cuerpo fue aplastado sin esfuerzo bajo el peso del enorme vehículo. Hubo un crujido, seguido de un ruido húmedo y chasqueante que me hizo apartar la vista. A mi alrededor hubo gritos de pánico y confusión. ¡Ambulancia! ¡Que alguien llame a una ambulancia!, gritó una mujer. Claramente era demasiado tarde para eso. El resto de los niños se dispersó rápidamente. Sentí que Cooper me agarró del codo e intentó tirar de mí hacia atrás, pero mi cuerpo no se movía. Era como si mis suelas estuvieran clavadas al suelo. Después de unos intentos, se rindió y también salió corriendo. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de que me obligó a quedarme. Tal vez fue el shock, o quizás un sentimiento de culpa. Fuera cual fuera el caso, paso a paso tímido, me acerqué a la escena del accidente. De manera infantil, una parte de mí todavía guardaba la esperanza de que todo iba a salir bien al final. Tales esperanzas fueron rápidamente frustradas tan pronto como me abrí paso entre la multitud de adultos preocupados y morbosamente curiosos que se habían reunido alrededor de la víctima. Salpicada contra el asfalto negro había un montón irreconocible de carne. Las extremidades que aún estaban unidas estaban dobladas en ángulos demasiado dolorosos para describir. Había huesos que sobresalían a través del suéter enorme del hombre, ni siquiera quería imaginar cómo se veía su cuerpo debajo. Su cintura y región del estómago estaban completamente aplanadas, separándolo en dos. Todo lo que quedaba era una mancha de entrañas que se extendía por la carretera. Su cabeza era la única parte de él que de alguna manera había permanecido relativamente intacta. Su rostro estaba vuelto hacia el cielo, con una expresión inquietante y espantosamente vacía de emoción. De repente, sus labios comenzaron a moverse. «Por favor, déjenme ir. Por favor, déjenme ir», repitió, cantándolo una y otra vez como un mantra. El hecho de que todavía estuviera vivo era un milagro, aunque desde la perspectiva del miserable desgraciado claramente era todo menos eso. Mi estómago se revolvió cuando los ojos abultados e inyectados en sangre del hombre me señalaron entre los otros espectadores. Un rastro cálido de orina corrió por mi pierna. Su mueca se retorció de ira. «Tú», siseó a través de dientes rotos. «Tú, pequeño mierda tramposo. ¿Qué has hecho? Ella no me dejará ir. Ella nunca me dejará ir, por tu culpa». La multitud horrorizada se volvió para mirarme. Fue demasiado. Solté un grito y me abrí paso entre ellos, corriendo tan rápido como mis cortas piernas podían llevarme. Nunca le conté a nadie lo que pasó ese día, ni siquiera a mis padres. Quedó como un secreto no dicho que todos los involucrados sabían que no debían hablar. Irónicamente, toda la experiencia podría haber hecho bien a la mayoría de nosotros, ya que dejamos de jugar a las tapas y comenzamos a asistir a clases nuevamente. O, al menos, ese podría haber sido el caso si mi historia terminara allí.
Pasaron los años. Estaba a unos días de mi 17º cumpleaños. Era domingo y por una vez tenía el apartamento para mí solo, lo que no sucedía muy a menudo. Planeaba pasar la noche comiendo papas fritas y viendo el programa de televisión más obsceno y basura que pudiera encontrar cuando, de repente, sonó el teléfono. Como no había nadie más, a regañadientes me levanté del sofá y me acerqué a descolgarlo. Era Cooper. Me tomó un minuto reconocer su voz. No habíamos hablado en más de 3 años, no por ninguna razón en particular, simplemente nos distanciamos. Aunque al principio intentó mantener un tono amistoso, estaba claro que había más bullendo debajo de la superficie. No pasó mucho tiempo para que la desesperación se filtrara. Su voz se quebró y prácticamente podía oírlo conteniendo las lágrimas. Comenzó a decirme lo arrepentido que estaba y que no tenía otra opción. Hice todo lo posible para animarlo a ser menos vago, pero no hizo ninguna diferencia, él solo seguía disculpándose. Decidí esperar a que se calmara antes de intentar dar sentido a su balbuceo. Escucha. Finalmente dijo. Estás en tu casa, ¿verdad? Ve a ver si tu puerta y ventanas están cerradas con llave y llama a la policía. Diles que alguien está tratando de entrar o algo así. Solo confía en mí, por favor. Hice un esfuerzo para extraer más información, pero mis preocupaciones no fueron reconocidas. Siguió insistiendo en que no me lo creería y que decírmelo solo me haría pensar que me estaba gastando una broma. Preguntó si mis padres estaban por ahí. Dije que no. Mierda. Joder. Bueno. El pánico comenzaba a apoderarse de nuevo. Bueno, llamaré a la policía por ti. Solo asegúrate de que todo esté bien cerrado y encuentra un lugar para esconderte. O, ¿sabes qué? Mejor aún, ve a la casa de tus vecinos, pero hazlo rápido. No querrás quedar atrapado afuera cuando él llegue. Ve. Ahora. Y así, colgó. Lentamente colgué el auricular, apagué todas las luces y me acerqué a la ventana más cercana. Afuera estaba oscuro como boca de lobo. Gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Tal vez la insistencia de Cooper en permanecer vago había sido la decisión correcta, ya que me hizo tomar la amenía mucho más en serio de lo que probablemente hubiera hecho de otra manera. Caminé de un lado a otro, considerando mis opciones. Vivía en el primer piso, así que, aunque improbable, definitivamente era posible que alguien rompiera una ventana y trepara si quisiera. Miré por el estrecho vestíbulo de entrada. Nuestros vecinos de arriba eran una amable pareja mayor que me habría invitado a entrar sin dudar, especialmente después de explicarles la situación. Al diablo, pensé, había visto suficientes películas de terror para saber lo que le pasa a ese tipo escéptico que insiste en ignorar todas las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Agarré las llaves de la mesa y me dirigí a la puerta. Desafortunadamente, eso fue todo lo que pude hacer. Hombres más sabios que yo han debatido hasta qué punto se puede pervertir la forma humana hasta que ya no se considera humana. No estoy exactamente calificado para determinar dónde debe trazarse la línea, pero hay una cosa que sí sé con certeza. Lo que estaba parado al otro lado de ese umbral, bañado en la dura luz del corredor de la escalera, definitivamente no era humano. Al menos, ya no. Su mano calcificada se lanzó hacia adelante y golpeó el interior de la puerta antes de que tuviera la oportunidad de cerrarla de golpe. Retrocedí bruscamente. Bloqueando mi único medio de escape convencional estaba esta cáscara deforme de una figura. Estaba desnudo aparte del abrigo sucio que cubría su cuerpo, cuya parte delantera colgaba abierta para revelar una carne marchita, casi momificada. Su cuerpo estaba sostenido por alambre de cobre, y había piezas de varilla de refuerzo conectando su torso superior a su pelvis. No tengo idea de cómo todavía tenía uso de sus piernas, considerando que las barras de metal eran lo único que las conectaba al resto de su esqueleto. Pero tan innegablemente grotesca como era la fusión de hueso, carne gris y metal oxidado, era su rostro lo que hizo que mi pecho se oprimiera. Llevaba un rostro que reconocí instantáneamente a pesar de su estado atrofiado.
¿Sr. Zack? ¿Es usted? El anciano, o al menos lo que quedaba de él, no dijo nada. No al principio. Solo sonrió, con los labios secos agrietándose al hacerlo. Fue entonces cuando noté que arrastraba algún tipo de herramienta detrás. Cuando sus pies se arrastraron más allá del felpudo, lo vi más claramente, blandía una palanca. Tu pequeño amigo me dijo dónde encontrarte. Me lo contó todo. Su voz era incluso más débil de lo que recordaba, ahora apenas un susurro. Me contó que todo el asunto fue idea tuya desde el principio. Cuando intenté protestar, golpeó la pared con su arma improvisada, astillándola y haciéndome encogerme de miedo. Consideré gritar pidiendo ayuda, pero tenía la sensación de que se habría molestado aún menos con eso. Siéntate, exigió. Tragué el nudo en mi garganta, bajándome hasta la alfombra de la sala de estar. El señor Zack asintió y cerró suavemente la puerta principal detrás de sí. Estábamos sumergidos en la oscuridad. La única fuente de luz era el televisor que todavía zumbaba de fondo. Tan aterradora como era la apariencia del hombre, solo poder distinguir su contorno torcido era posiblemente aún peor. El cadáver ambulante permaneció junto al vestíbulo de entrada un buen rato antes de finalmente arrastrarse hacia mí. Cada paso trabajoso enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Mi mente recorrió diferentes y progresivamente más sombríos escenarios. Sus articulaciones hicieron un chasquido repugnante cuando se arrodilló directamente frente a mí. Mi nariz ardía, asaltada por el hedor a moho y descomposición. Una mitad de su espantoso rostro se iluminó con la luz azulada que emanaba del televisor, mientras que el resto de él permanecía envuelto en sombras. Luego metió la mano en sus bolsillos, sacando tapa tras tapa de botella y colocándolas entre nosotros. ¿Es de eso de lo que se trata todo esto? Mira, lo siento, nosotros. Éramos solo niños. No sabíamos lo que hacíamos. El hombre demacrado negó con la cabeza. Le importaban poco mis excusas. Después de haber dispuesto las 20 tapas, se echó hacia atrás y esperó a que yo las barajara. No es que tuviera muchas opciones. El ultimátum era claro. Gana y presumiblemente vives, pierde o te niegas a jugar y te revientan el cerebro con un maniático no muerto que blande una palanca. La abominación ranciamente sentada frente a mí y yo seleccionamos nuestras 4 tapas y luego confirmamos discretamente nuestros puntajes. Mis orejas pulsaban al ritmo de los latidos en mi pecho. Había sacado un 10, un 20 y 2.25, lo que significaba que mi puntaje total era 80. Los números redondos generalmente no se consideran ideales, ya que son los más fáciles de adivinar. Ya había comenzado mal. El señor Zack se tomó la libertad de ir primero. 50. Una elección predecible, no demasiado cerca, pero no tan lejos como me hubiera gustado. Ahora dependía de mí decidir si valía la pena desviarlo de la marca. Más alto, confesé después de unos segundos agonizantes de deliberación. Asintió. Era mi turno. No sabía por dónde empezar, así que simplemente fui con 50 también. Más bajo, murmuró. Hasta donde yo sabía, nadie lo había vencido limpiamente. Dudo mucho que yo fuera a ser el primero. El objetivo era sobrevivir el tiempo suficiente para idear algún tipo de plan de escape. 60 fue su suposición posterior. Más alto, respondí con aún menos confianza que antes. Debería haber mentido, pero por alguna razón una vez más me encontré incapaz. Era mi turno otra vez. 30. No había un solo rasgo suyo que pudiera leer con fiabilidad. Era como jugar contra una estatua. Más bajo. Si estaba diciendo la verdad, entonces mis únicas opciones restantes eran 20, que es la puntuación más baja posible que uno puede tener, y 25, suponiendo, por supuesto, que no me hubiera estado desviando desde el principio. 70. Estaba arrinconado. ¿Cómo se esperaba que mantuviera la cara seria con la pálida máscara de la muerte mirándome literalmente de frente?
Su próximo turno casi ciertamente habría sido mi último si no pensaba en una manera de retrasarlo. Podría haber fingido que estaba equivocado, pero había una sensación persistente en mi estómago de que lo habría sabido independientemente de si estaba dispuesto a admitirlo de inmediato o no. De repente, recordé algo, un detalle al que me he aferrado desde lo que sucedió en esa intersección. Dudaba que sacarlo a colación fuera a hacer una diferencia, pero valía la pena intentarlo, especialmente si me ganaba algo de tiempo. ¿Quién es? Ella. Lo vi tensarse a pesar de la timidez de mi pregunta. Al notar su reacción, insistí más en el asunto, esta vez con un tono marginalmente más enfático en mi voz. En ese entonces, dijiste que ella no te dejaría ir. ¿Qué significa eso? El señor Zack miró hacia abajo el desafortunado estado de su cuerpo. Pasó un dedo por los alambres que unían su tejido marchito. Había un profundo sentido de arrepentimiento y melancolía reflejado en sus ojos hundidos. Yo era un niño, más o menos de la misma edad que tú cuando nos conocimos. Estaba cansado de siempre perder. Hacía una pausa después de cada oración, como si esperara que alguna fuerza malévola lo golpeara. Cuando no pasó nada, continuó. Siempre el perdedor, nunca el ganador. Se rió secamente. Pero entonces, ella, vino a mí. Se inclinó, cubriendo un lado de su boca mientras sus pupilas nubladas miraban con cautela a su alrededor. Su aliento hizo que la bilis subiera a la parte posterior de mi garganta. Me sentí obligado a también revisar mis alrededores, pero no vi nada en la oscuridad que nos envolvía. Entonces mis ojos se posaron en la palanca que yacía sobre su regazo sin vigilancia. Mi palma comenzó a picar. La dama suerte, susurró. Ella me ofreció un trato y lo acepté. Ahora ella no me dejará ir hasta que... Sabiendo que era poco probable que tuviera otra oportunidad, alcancé hacia adelante, arrebaté la barra de acero y clavé su garra doblada en el costado del cuello del cadáver. Fue suficiente para derribarlo. Me arrastré hacia atrás hasta que mis hombros golpearon una pared, y luego lentamente me puse de pie. No había sangre. Era como si su piel estuviera hecha de papel. Una vez que el shock inicial había disminuido y noté que intentaba alcanzar la herramienta incrustada en su cuello, agarré una de las macetas decorativas de mi mamá del mostrador y la estrellé contra su cráneo antes de correr hacia la puerta. Tropecé bajando el único tramo de escaleras y, para mi sorpresa y gran alivio, encontré a 2 oficiales esperándome al fondo. Los 3 escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Cuando los policías subieron a investigar, solo encontraron una ventana rota. Registraron los callejones y luego toda la manzana, pero, predeciblemente, no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción de mi intruso. Por supuesto, les ahorré las partes más increíbles de mi relato. Probablemente habrían asumido que estaba drogado si les hubiera dicho que algún bastardo con aspecto de monstruo de Frankenstein había irrumpido en mi casa y me obligó a jugar a las tapas con él. Nunca volví a saber de Cooper. Fue él quien llamó a la policía, así que solo puedo suponer que también tuvieron algunas preguntas para él. Si las tuvieron, nunca me informaron del resultado. Se había mudado varias veces desde que perdimos el contacto, así que no tenía idea de dónde encontrarlo. Por lo que sé, el señor Zack podría haber regresado y terminado el trabajo, aunque lo dudo. Si hubiera querido simplemente matarnos directamente a cualquiera de nosotros, lo habría hecho. De hecho, no creo que él fuera el verdadero villano en primer lugar. Él era solo un síntoma de algo mucho más malévolo que aún está ahí fuera, acechando a los desprevenidos y crédulos entre nosotros. Han pasado más de 2 décadas. He pasado por un divorcio, me casé nuevamente y tuve 2 hijos que actualmente están en la preadolescencia. Esta es la primera vez que cuento mi historia exactamente como sucedió. ¿Por qué lo menciono ahora? ¿Preguntas? Me tocaba a mí llevar a los niños a la escuela esta mañana. Mi hija olvidó su mochila, así que subí a su habitación a buscarla. Sin embargo, cuando la levanté del suelo, sentí algo moverse en uno de los bolsillos laterales. El sonido era demasiado familiar. Miré dentro.
Lo que encontré fueron exactamente 20 tapas de botella, cada una con un número escrito en el interior. Creo que tendremos que tener una conversación.